Ahora estudiaremos el circuito de emisor común polarizado por divisor de voltaje. Primero obtenemos el circuito de Thevenin para la malla de entrada, donde el voltaje de Thevenin es el divisor de voltaje R2 entre R1 más R2 por el voltaje de la fuente del colector, y el resistor de Thevenin será el paralelo de R1 con R2. Para la malla de entrada tenemos el voltaje de Thevenin menos la corriente de base por el resistor de base menos los 0.7 del diodo emisor menos la corriente de emisor por el resistor de emisor igual a 0. Sabemos que la corriente de emisor es beta más 1 veces la corriente de base. Por lo tanto, la corriente de base la podemos determinar con el voltaje de Thevenin menos los 0.7 volts del diodo emisor entre el resistor de base más el término beta más 1 por el resistor de emisor. En la malla de salida, la corriente del colector es igual a beta veces la corriente de base. Hacemos una ley de voltajes de Kirchhoff en la salida y tenemos que el voltaje de la fuente del colector menos la corriente de colector por el resistor de colector menos el voltaje colector emisor menos la corriente de emisor por el resistor de emisor es igual a 0. El voltaje colector emisor será la fuente de colector menos la corriente de colector por el resistor de colector menos la corriente de emisor por el resistor de emisor. La recta de carga tiene el voltaje más grande del colector emisor igual a VCC y la corriente de saturación igual a VCC entre el resistor de emisor más el resistor de colector. Sustituyendo los datos que nos da el problema, la corriente de base va a ser igual al voltaje de Thevenin menos los 0.7 volts entre el resistor de Thevenin de 10.31 kilo más beta más 1 por el resistor de emisor, dando una corriente de 23.19 microamperes, a lo que corresponde una corriente de colector de 2.32 miliamperes y un voltaje colector emisor de 6.89 volts. Ahora ubicamos el punto Q y comparamos qué pasa si la temperatura aumenta y beta ahora vale 200. La nueva corriente de base será igual a 3.75 volts menos 0.7 volts entre el resistor de Thevenin más 201 veces el resistor de emisor, dando una corriente de 12.12 microamperes, a lo que le corresponde una corriente de colector de 200 por 12.12 microamperes, y esto es 2.42 miliamperes, y un voltaje colector emisor de 6.66 volts. Y observamos que el punto Q prácticamente no se está moviendo, por lo que el circuito es el más estable de las configuraciones, por lo cual es el más utilizado. Si comparamos la corriente del colector para beta de 200 contra la corriente de colector, vemos que prácticamente son iguales.